Esta cuarta entrega de Me arruinaste la película es un monográfico dedicado exclusivamente al implacable verso. Así es como un tal Emil Jai CM o Emil J CM, no lo sé, bautizó en mi canal, en un comentario en agosto de 2023, al conjunto de pelis protagonizadas por tipos duros embarcados en una trama de venganza con la palabra implacable en su título. El caso es que en su día consideré profundizar en esta idea, pero jamás en la vida podría haber anticipado la extensión y profundidad del implacable verso. Os invito pues a adentraros conmigo en este universo sórdido de mandanga, donde aprenderéis un montón de cosas inútiles, pero que amenizarán vuestras veladas con vuestros compas. ¡Allá vamos! El implacable verso, un viaje a las profundidades del cine cutre de acción. Fue hace casi 2 años, en la segunda parte de esta serie de vídeos sobre títulos de mierda, en la cual os hablé del implacable verso. Recordémoslo. Emil Jai, o Jai, o Jay, comenta que en Hispanoamérica a la saga Taken, trilogía protagonizada por Liam Neeson, se la tradujo como búsqueda implacable, y luego Liam Neeson, ya encasillado en el rol de hombre entrado en años, retirado, pero de armas tomar, literalmente, va y vuelve a protagonizar una película de acción llamada Honest Thief, del año 2020. ¿Y cómo se le ocurrió traducirla a los dobladores? ¡Venganza implacable! Se despertaron inspiradísimos ese día. Imagínate las confusiones que pudieron generar en su momento o en los futuros consumidores. Con solo buscar los pósters de Venganza implacable y Búsqueda implacable, no sabes si es una secuela, un spin-off, un universo compartido. Pero el chiste no queda solo en eso, sino que a The Foreigner, del 2017, película que trata de cómo el protagonista, interpretado por Jackie Chan, un hombre entrado en años, se ve obligado a entrar en acción para vengar un incidente relacionado con su hija, y Rage, 2014, película que trata de cómo el protagonista, interpretado por Nicolas Cage, un hombre entrado en años, se ve obligado a entrar en acción para vengar un incidente relacionado con su hija, fueron promocionadas en Hispanoamérica con los totalmente ingeniosos títulos de El Implacable y Furia Implacable, respectivamente, y todavía creo que hay 1 o 2 películas por ahí con una sinopsis similar que bien podrían ser parte de este implacable verso por llevar implacable en su título y una cruzada de venganza como trama. Pues resulta que en este tiempo salió otra película también protagonizada por Liam Neeson, llamada en original Absolution, que en Hispanoamérica se comercializó como ¡Implacable! Por supuesto, cómo no. El protagonista de Venganza Implacable y de la saga de Búsqueda Implacable debía tarde o temprano protagonizar una peli llamada Implacable a secas, porque Venganza a secas ya estaba ocupado por la adaptación en España de Taken, es decir, de Búsqueda Implacable. Así, para organizar un poco información tan confusa, tenemos que Liam Neeson inauguró presuntamente, ya veremos después si esto es cierto, el implacable verso con la saga Taken, que se conoció en Hispanoamérica como Búsqueda Implacable. Luego sacó Honest Thief, que se comercializaría en Hispanoamérica como Venganza Implacable. De este binomio, Venganza e Implacable, en España se tomó la primera palabra venganza para adaptar el título de la saga Taken y la segunda palabra implacable se usó para adaptar el título de la más reciente Absolution. ¡Qué lío!, ¿no? Recordemos que tenemos al menos 2 pelis más con una cruzada de venganza como trama, conocidas como El Implacable y Furia Implacable, aunque ya sin Liam Neeson. Pues bien, resulta que antes de Implacable de Liam Neeson de 2024 ya hubo una peli de 2023 llamada Ruthless con Dermot Mulroney sobre una cruzada de venganza que en español se conoció como Implacable. Sí, damas y caballeros, el implacable verso es tan implacable que contiene al menos 2 películas distintas sobre una cruzada de venganza conocidas como Implacable. Pues ojo, que hay películas con la palabra implacable en su título que no pertenecerían al implacable verso porque no tienen una trama sobre una cruzada de venganza o de protección de un débil protagonizada por un hombre de armas tomar entrado en años. Por ejemplo, la mítica Blade Runner, que se conoce en Venezuela como El Cazador Implacable. O vaya, otra peli llamada precisamente Implacable a secas del mexicano Carlos García Campillo sobre un adolescente que se enamora de su nueva vecina, más mayor que él. Pero si creéis que la movida se acababa con estas pelis, agarraos porque os traigo a Working Man con Jason Statham, conocida en español como Rescate Implacable, una peli de enero de este año, de 2025, de la que tendremos que determinar si cumple todos los requisitos para pertenecer al implacable verso. Repasemos sinopsis para ver qué tienen en común las películas de este universo cinematográfico. Búsqueda Implacable, de 2008, un exagente especial debe usar sus habilidades letales para rescatar a su hija, secuestrada por una red de trata en Europa. Venganza Implacable, 2020, un ex ladrón de bancos decide entregarse por amor a Annie, su nueva pareja, pero 2 agentes corruptos lo traicionan y debe huir para limpiar su nombre y protegerla. Implacable, de 2023, tras el asesinato de su hija adolescente y el secuestro de una de sus estudiantes, Harry, entrenador de secundaria, decide buscar a los responsables.
Implacable de 2024. Un envejecido matón de la mafia descubre que está perdiendo la memoria y que le queda poco tiempo. Para redimirse busca reconectar con su hija, proteger a una mujer y enfrentarse a su pasado criminal. El Implacable de 2017. Quan, un viudo y exsoldado de élite convertido en restaurador en Londres, busca venganza tras la muerte de su hija en un atentado de la ira. Furia Implacable, 2014. Un excriminal que intentó cambiar de vida, ve secuestrada y asesinada a su hija. Regresa al mundo de Lampa, reúne a su antigua banda y desata una violenta venganza contra la mafia rusa culpable. Entonces, para que Rescate Implacable con Jason Statham pueda pertenecer a este universo, pues deberá estar protagonizada por un hombre mayor que interpreta a un ex algo, pues ya sea un ex policía, ex agente, ex criminal, ex marine, o que tiene una profesión relacionada con la lucha, pero en cualquier caso tiene que ser un tío duro con habilidades de acción que busca vengar a una hija muerta o a otro familiar o rescatar a una joven, ya sea una hija o no, redimirse protegiendo a una hija u otro familiar femenino cercano o una mujer en situación de vulnerabilidad. Bueno, ya pilláis. Pues veamos de qué trata Rescate Implacable. Levon Keith, ex soldado y ahora obrero de la construcción, debe volver a usar sus habilidades letales cuando secuestran a la hija de su jefe, descubriendo una red de traficantes y corrupción. ¡Toma ya! ¡Cantamos bingo! Resulta que Rescate Implacable es una entrada legítima en el Implacable verso, más reciente incluso que Implacable de Liam Neeson. Pero ojo que hay más candidatas para ingresar. La película de 2023 protagonizada por Nomzano Mbata y con Bruce Willis en un papel secundario, Assassin, se comercializó en España como Asesino Implacable. ¿Y de qué va? Pues de que en un futuro próximo una unidad militar privada desarrolla chips que permiten transferir la mente a otros cuerpos. Cuando un agente muere en misión, su esposa toma su lugar para justiciar al culpable. Vaya, pues no tenemos a un señor mayor, ex lo que sea, protagonizando la peli, pero sí que tenemos una venganza de un familiar, así que, como mucho, podríamos poner Asesino Implacable en la frontera del Implacable verso. No es un miembro full del club, pero digamos que le invitan a las fiestas. Pero no os lo perdáis, que esta peli no es la única que se llama Asesino Implacable ahí fuera. Tenemos Get Carter del año 1971 con Michael Caine, que también recibió en español el nombre de Asesino Implacable. Se trata de una peli neo-noir que trata de Jack Carter, un gángster londinense que vuelve a su ciudad natal para investigar la sospechosa muerte de su hermano. Al descubrir oscuros secretos sobre su familia y la implicación de su sobrina Doreen, desata una implacable venganza contra el mundo criminal que lo rodea. ¡Ostras! Pues a lo tonto parece una entrada legítima en el Implacable verso. Aquí el muerto es el hermano del protagonista, pero tenemos una chica víctima de abusos de los malos que, si bien no es su hija, es su sobrina, la hija del hermano muerto del protagonista. Y además tenemos una trama de venganza, así que sin duda esta peli ha de pertenecer al Implacable verso, siendo probablemente su entrada más antigua. Pero además esto es un 2x1 porque en el año 2000 Sylvester Stallone protagonizó un remake de esta película, de Asesino Implacable. Entonces hagamos recuento cronológico porque si no nos liamos. Tenemos Asesino Implacable del 71 con Michael Caine, luego su remake de 2000, después Búsqueda Implacable en 2008, siendo la primera entrada de Liam Neeson en el Implacable verso, luego Furia Implacable de 2014 con Nicolas Cage, en 2017 El Implacable con Jackie Chan, Venganza Implacable en 2020 y después en 2023 Implacable con Dermot Mulroney y en 2024 Implacable con Liam Neeson. Y por si fueran pocas, tenemos Rescate Implacable de 2025 con Jason Statham y la entrada más dudosa, Asesino Implacable de 2023 con Nomzano Mbata y Bruce Willis. 12 películas, casi nada, y quizá el dato más jugoso de esta investigación, que no sirve para nada, pero que entretiene un huevo, es que he roto el mito de que el Implacable verso se inauguró con Liam Neeson. No, el verdadero pionero del Implacable verso es Maurice Joseph Micklewhite Jr., más conocido como Sir Michael Caine, lo cual me parece brutal. Que presuntamente el padre del Implacable verso sea uno de los mejores actores del mundo eleva esta chorrada que estoy contando a algún lugar decente donde a uno no le da tanta vergüenza perder el tiempo con estas cosas. Y bueno, con esto estaríamos ya cerrando el Implacable verso si no fuera porque esto es un pozo de mierda que da igual lo que cabes, siempre va a salir algo. Y es que ya estaba cerrando mi investigación cuando me topé con Wrath of Man de 2021, dirigida por Guy Ritchie y comercializada en español como ¡Justicia Implacable! Así tenemos de nuevo a Jason Statham con otra potencial entrada en el Implacable verso después de Rescate Implacable. Veamos si la sinopsis la hace merecedora de pertenecer al club.
Un misterioso guardia de seguridad se une a una empresa de transporte blindado. Cuando demuestra habilidades letales durante un asalto, se revela que busca venganza por la muerte de su hijo en un atraco fallido. Coño, pues casi parece una entrada pura sangre del Implacable Verso. Es un hijo en vez de una hija, pero ya hemos quedado que podría ser cualquier familiar, aunque tienden a ser mujeres. Otra más para el saco del Implacable Verso. Pero esto es un no parar, porque ya estaba apagando la compu cuando, por el rabillo del ojo, me topé con una tal Relentless de 2020, comercializada en español como ¡No! ¡Otra vez no! ¡Implacable! En serio, y es tan underground que ni encuentro el cartel en español, pero la ficha de IMDb no deja lugar a dudas. Esta peli se llama también Implacable. Pero, ¿cumple los requisitos para entrar en el Implacable Verso? Pues a ver, esta peli trata de un ex convicto que sale de prisión con la esperanza de pasar un solo día en paz antes de empezar una nueva vida. Cuando rescata a Ava, una joven prostituta atrapada en una banda, se enreda con policía y pandillas y debe decidir entre su libertad o protegerla. Sí, señores, otra vez bingo, éramos pocos y parió la abuela. Esta entrada totalmente legítima en el Implacable Verso es además la tercera que se llama Implacable, junto a la de Dermot Mulroney y la de Liam Neeson. Por si fuera poco lío, resulta que el mismo año del estreno de esta Implacable, que recordemos se llama Relentless en el original, salió otra Relentless, pero esta vez del género de survival horror. Pero antes ya había una película nigeriana de 2010 llamada Relentless, esta vez un drama, o en 2018 esta coproducción estadounidense y salvadoreña también llamada Relentless. Coño, parece que estamos ante un potencial Relentless verso. De esta última vale la pena que os haga una sinopsis. Una banda criminal secuestra a 2 chicas adolescentes estadounidenses en El Salvador para venderlas a la prostitución. Como la madre de una de ellas no confía en que las autoridades locales ayuden a las secuestradas, persigue a los criminales por su cuenta y contrata a un mercenario para que las ayude. Como veis, tiene casi todos los ingredientes del Implacable Verso, por lo que uno se pregunta por qué se comercializó en el mercado español sin cambiar el título. Relentless, en vez de, ya que se trata de cárteles de la droga, ¡Mandanga Implacable! Pero esperad que mucho antes, en 1989, ya hubo otra Relentless, también comercializada en español como El Implacable, con artículo, como la película de Jackie Chan de 2017. En este, El Implacable, de William Lustig, un ex policía, rechazado por el sistema que lo despreció, desata su venganza asesinando víctimas al azar en Los Ángeles. Mientras deja un rastro de cadáveres sacados de la guía telefónica, 2 detectives intentan detener su cruzada contra una sociedad que cree haberlo traicionado. Vamos, en esta peli tendríamos del Implacable Verso solo la trama de venganza, así que estrictamente no es un miembro legítimo, pero sí que hace sus pinitos para ingresar. Bueno, entonces, incluyéndolas todas, tenemos hasta aquí 13 entradas en el Implacable Verso, a las que deberíamos añadir las 2 secuelas de Búsqueda Implacable, que aunque no tengan ya exactamente la misma trama, tienen su membresía por derecho de herencia, por lo que nos plantamos en 15 películas. ¿Habrá más? ¿Qué me decís de Joe el Implacable? Navajo Joe en el original, un spaghetti western del año 66 dirigido por Sergio Corbucci. Tras ver a su tribu masacrada por una banda de forajidos que trafican con cabelleras indias, el guerrero Navajo Joe emprende una violenta venganza para defender a su gente y castigar a los asesinos. Pues bueno, ahí se está acercando con una historia de venganza. Yo la pondría junto a Assassin, aquella de Bruce Willis, o El Implacable de 1989. La pondría ahí donde las pelis que hicieron méritos para el Implacable Verso, pero que no llegaron del todo. Pero se ve que el Spaghetti Western es una fuente implacable de implacabilidad, porque ahí está Implacable 3, de 1963, dirigida por Joaquín Luis Romero Marchant, que tiene la siguiente sinopsis. Tras el secuestro de una joven por una banda de forajidos, 3 hombres, un sheriff, un ex convicto y un pistolero solitario, se unen en una misión de rescate, cada uno con sus propios motivos, pero un mismo sentido de justicia implacable. ¡Bingo! No me puedo creer que a estas alturas sigan apareciendo miembros legítimos del Implacable Verso, y encima esta peli arrebata a Sir Michael Caine el título de ser el fundador del Implacable Verso. Joder, esto no podía ponerse más emocionante. Pero ojo, que encuentro Kings Go Forth de 1958, comercializada en España como Cenizas bajo el sol y en México como Rencor Implacable. ¿Será capaz de arrebatar a The Implacable 3 el título de la entrada más antigua del Implacable Verso? Durante el avance aliado en la Francia de 1944, 2 soldados estadounidenses se enamoran de Monique, una joven mestiza. Atrapados en un triángulo amoroso, deben enfrentarse no solo al conflicto bélico, sino también a sus propios prejuicios y decisiones difíciles en tiempos de posguerra. ¡Oh! Esta no parece del Implacable Verso. Sigamos, que ya de Perdidos al Río y volviendo al western nos topamos con Caza Implacable, The Hunting Party en original, de 1971 y dirigida por Don Medford. Veamos de qué va.
Un peligroso bandido preocupado por su analfabetismo, circunstancia que considera culpable en buena parte de su escasa prosperidad, decide entrar en un poblado para secuestrar a su maestra. La mujer resulta ser la esposa del cacique local, un violento psicótico que organizará una patrulla de cazadores para recuperar a su mujer. Pues bueno, tiene muchos elementos de Implacable Verso, a la saca. Y si teníamos Caza Implacable, pues veis, resulta que en el año 88 salió Cacería Implacable, una peli mexicana sobre un padre y un hijo que son perseguidos implacablemente por la mafia. Atrapados en una espiral de violencia y miedo, deben luchar juntos para sobrevivir y salvarse del acecho criminal. Vamos, que está ahí. Como vimos, las pelis del Implacable Verso pueden tener una trama de venganza, de rescate o protección. Igual esta no sería una peli pura sangre del Implacable Verso, pero estar en el club diríamos que está. Pero es que en 2024 salió otra Cacería Implacable, con el subtítulo de Misión en la Selva. El narcotraficante Ramiro Vargas escapa de México y huye a Perú. México envía a 2 agentes encubiertos como recién casados para capturarlo. Durante la búsqueda, la detective mexicana es secuestrada por el cártel, lo que obliga al agente restante a internarse en lo más profundo de la selva peruana para rescatarla y traer al criminal ante la justicia. Acción, damisela en apuros y operación de rescate, Implacable Verso. Me encuentro también a R15 Comando Implacable, peli mexicana de Alejandro Todd, que trata de la sanguinaria venganza de un ex policía después de que casi toda su familia muriese en un brutal ataque. Vaya, Implacable Verso de nuevo, a tope. Que, por cierto, esta peli es bastante retorcida. Inspirada en Death Wish, es una mezcla crudo-violenta de revenge movie con tintes de terror y exploitation. El protagonista incluso conserva los cadáveres de su familia en casa y conversa con ellos, lo que refleja su mente perturbada. Y bueno, luego tenemos un caso especial que merece sección aparte. El curioso caso de Persecución Implacable. A ver, tenemos la peli de 1964, The High Bright Sun, que en Hispanoamérica se le puso casi literalmente Alto brilla el sol, y en España Persecución Implacable. En plena revuelta en Chipre de 1957, la estudiante estadounidense Juno presencia un ataque de la guerrilla EOKA. El mayor británico McGuire intenta convencerla de que identifique a los responsables, pero ella queda atrapada entre nacionalistas y el ejército colonial. Cuando la guerrilla sospecha que ha delatado a un líder, McGuire debe protegerla mientras su propia lealtad se tambalea. Vale, no es pura sangre, pero venga, tenemos chica que debe ser protegida, así que la metemos en el Implacable Verso, ahí en el bordecito. Luego tenemos que en 1968 Georges Lautner, el director francés, sacó Le Pachá, se pronuncia así, no tengo ni idea, conocida como Inspector Josh en español, pero que los argentinos bautizaron como Persecución Implacable. Tras el asesinato de su amigo, el comisario Josh Le Pachá, a punto de retirarse, se asocia con Nathalie, la amante vulnerable del fallecido. Entre la amenaza constante de las bandas rivales, Josh la protege con dureza mientras urden un plan para vengar al amigo y desmantelar el crimen que los acecha. Vamos, que damisela que proteger, venganza, acción... entra en el Implacable Verso sí o sí. Luego en el 75 salió Peur sur la ville con Jean-Paul Belmondo, que en España se tradujo el título literalmente como Pánico en la ciudad, mientras que en Hispanoamérica le pusieron, adivinadlo, Persecución Implacable. En París, un psicópata apodado Minos amenaza con matar a todas las mujeres de vida alegre de la ciudad. El inspector Jean Letelier se pone entonces sobre su pista dispuesto a capturarlo. A ver, no la veo muy dentro del Implacable Verso, pero merece mención. Bueno, pues un año después de Persecución Implacable de Belmondo, en el 76, salió que se traduciría como Vadearás el río de la indignación, un thriller japonés que en español se conoció como Persecución Implacable. Luego tenemos otra Persecución Implacable en 1980 que trata de 2 soldados estadounidenses que en 1961 regresan de Panamá como polizones con equipo militar robado. Al descubrirse una foto comprometedora de uno de ellos, son perseguidos por exiliados anticastristas en los pantanos de Florida. Esta, pues parece que es claro que no sería del Implacable Verso. Sin embargo, en 1997 un joven Russell Crowe protagonizó Heaven's Burning, que se comercializó en España y casi toda Hispanoamérica como Huida Desesperada. Pero los argentinos, al parecer no satisfechos con que hasta aquí ya hubiese 5 pelis llamadas Persecución Implacable, se dijeron: ¿y por qué no una sexta? Un atracador endurecido rescata a una joven japonesa atrapada en un matrimonio forzado. Unidos por el azar y perseguidos por mafias y la ley, él se convierte en su protector mientras huyen por el desierto australiano sin saber que el viaje los cambiará a ambos para siempre. Pues a ver, no es pura sangre, pero tenemos historia de tipo duro protegiendo a chica en situación de vulnerabilidad, así que estaría también en el Implacable Verso. ¡Venga!
En 2002 salió The Stick Up con James Spader, una historia sobre un atraco y persecución que carece de los elementos nucleares del implacable verso. Pues bien, se comercializó en español como El Atraco, pero de nuevo los argentinos decidieron distribuirla en DVD como ¡Persecución implacable! ¿Qué les pasa a los argentinos con tanta persecución implacable? Seguimos con Persecución implacable de 2012, un eurothriller protagonizado por Aaron Eckhart que entra esta sí de lleno en el implacable verso. Atención. El exagente de la CIA, Ben Logan, se traslada a Bélgica con su hija adolescente, pero cuando descubre que su empresa fue borrada y empiezan a intentar eliminarlos, debe huir. Él protege a su hija mientras desenreda una vasta conspiración de tráfico de armas que lo pone de nuevo en el punto de mira. En 2019, la peli Darkness Falls, un truño infumable, se comercializó en DVD en español como, ¿lo habéis adivinado?, Persecución implacable. Tras la muerte sospechosa de su esposa, el detective Jeff Anderson se lanza a una implacable búsqueda de venganza. Su investigación lo enfrenta a un peligroso dúo criminal de padre e hijo, mientras lucha por hacer justicia y exorcizar sus propios demonios. ¿Implacable verso? Sí, sin duda. 3 años después, en 2022, salió con el mismo título, Persecución implacable, mira que estamos pesadicos ya, una peli cutre en la que una pareja británica de vacaciones en el Caribe para salvar su matrimonio se ve acechada por un extraño tras un altercado. A medida que la persecución se vuelve mortal, el marido deberá proteger a su esposa y enfrentar su propia violencia mientras ambos luchan por sobrevivir y redescubrirse. Esta tampoco es pura sangre, pero entra sobrada en el implacable verso, venga. En total he encontrado 10 pelis, 10 llamadas Persecución implacable. Si bien no todas podrían estar de lleno en nuestro implacable verso, desde luego que conforman su propia categoría de Persecución implacable verso. Ahí queda eso. Llegados aquí estaréis de acuerdo que cualquier otra peli aspirante al implacable verso que pudiese aparecer solo merecería una mención de honor más que una membresía, porque después de bucear en los derroteros más chungos de la red, creo que ya he sacado a todos los miembros legítimos y los bastardos. En estas circunstancias me topo con Juez implacable, que es el título que le han puesto a Stranger on Horseback, un western de 1955, en este canal de YouTube donde hacen doblajes muy chungos en español latino de viejas películas de Hollywood. En realidad se comercializó en español como La ley del juez Thorne, pero este canal de YouTube, Buzi Películas en Español, la retituló como Juez implacable. ¿Y de qué va? Pues de que el juez itinerante Rick Thorne llega a un pueblo dominado por la poderosa familia Bannerman. Al arrestar al arrogante hijo por asesinato, desata una confrontación con el patriarca. Cuenta con el apoyo de Amy Lee, la sobrina valiente y leal que, atrapada entre el deber familiar y su admiración hacia Thorne, decide ayudarlo a llevar al asesino ante la justicia. Pues bueno, muy del implacable verso no es, pero atención a cómo suena el doblaje cutre que hacen en este canal. La prenda de la conciencia social queda holgada. Estoy aquí para endurecerla. Traigan a Tom Bannerman. Su señoría. No creo que pueda hacerlo sin un grupo. Forma 1. ¿Compuesta por su familia? ¿O los que trabajan para ellos? Ya ve cómo es, señor. Veo cómo es. Y me troncho. Qué chungo, Dios. Y ya, de verdad, con esto ya he tocado fondo. En este monográfico del implacable verso hemos aprendido muchas cosas que no sirven para nada, pero ahora siempre podréis vacilarle a vuestros amigos con el dato de que hay al menos 10 pelis que se llaman Persecución implacable, o que el implacable verso es algo que ahora existe, legitimado por alrededor de una veintena de películas que suelen consistir en expolis o exconvictos o exmilitares embarcados en una cruzada para vengar a un familiar, casi siempre una hija, o una misión para proteger a generalmente una mujer vulnerable. Por último, quería reiterar mi crédito a Emil J. o Emil Hay por ser el que puso este concepto del implacable verso en juego, aunque estoy seguro que ni él se podía imaginar las dimensiones que iba a abarcar esto. Y eso fue todo, dejadme ese like si os ha gustado el contenido de hoy y no os olvidéis de suscribiros y activar notificaciones para recibir mi mandanga veraniega bien fresquita. ¿Y quieres ayudarme a otro nivel? Pues considera unirte al canal por menos de lo que te cuesta un copazo al mes y podré generar más vídeos con más frecuencia y más calidad. Nos vemos pronto, chao. Disculpad la interrupción, pero mientras elaboraba este vídeo, mis queridos Paint Lovers, que suelen estar en los directos exclusivos para miembros que hago por las mañanas mientras escribo o edito mis vídeos, me apuntaron que se podía bucear todavía más hondo en el pozo del implacable verso, indicándome la existencia de, atención, La erección implacable de mi hijo, una peli no por protagonizada por una tal Sarah Taylor. Tratará de un hombre de armas tomar embarcado en una misión para proteger o vengar a una muchacha.
De ello depende su membresía legítima en el implacable verso, pero algo me dice que no necesito ni comprobarlo. Ahora sí, hasta pronto, chao.